Un otoño durísimo, heladas consecutivas prácticamente a diario y mucha seca. Esto determina cambio de estructuras en lo productivo para aquellos que venían desarrollando procesos de recría a campo. Tienen que empezar muchos de ellos a cambiar el chip de trabajo. En principio, empezar a comer parte de las reservas que tenían pensadas para más adelante. Suplementar justamente esas pasturas que están con muy poca proporción nutricional para proyectar justamente los resultados que habían proyectado en principio. Y esto ha cambiado las estructuras. El feedlot, que es una alternativa de salida inclusive para recrías a corral, está dispuesto a recibir buena parte de toda esa hacienda que está saliendo. Estamos notando, justamente en el negocio de la invernada, que los animales más livianitos, que son los que requieren mayor proceso productivo para salir después terminado, han bajado de precio de manera notable en los últimos 15 días. Esto es una consecuencia de lo que está pasando con el aspecto climático que interfiere no solo en lo comercial, sino en las estrategias que están planteando aquellos que venían desarrollando un proceso de recría tan importante en los últimos años, con tanto crecimiento que ahora se ve limitado por esta circunstancia. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y sobre este tema vamos a hablar en la noche de Acorral con un especialista, con el ingeniero Rodolfo Gonzolín, hombre de Conecar, tratando de entender los efectos de este otoño durísimo y un invierno que promete ser similar, con la misma dificultad que viene planteando el otoño, que ha planteado el otoño y que por supuesto admite cambios en determinado tipo de estrategias. Sobre esto habla Rodolfo Gonzolín en la noche de Acorral. Con un invierno anticipado, para muchos que es el comentario, ¿no? Venimos sí de muy seco, de año niña, donde también en general hubo poca productividad de las pasturas, de los cultivos para hacer forraje conservado, llámese silajes, etcétera. Y sumado a eso, un otoño muy duro, como bien decís, bastante seco en general y con heladas tempranas y muy duras. Y bueno, eso conllevó a la situación que vamos a entrar a un invierno, que ya sabemos que los inviernos siempre en ganadería son difíciles, pero bueno, siempre se planifica para poder trabajar en consecuencia desde los planes de alimentación, desde la nutrición de los animales, con forrajes conservados, planificando la suplementación, etcétera. Y este año, bueno, nos encontramos con esta situación y los planteos se dan a lo largo del país desde muchas, se trata de abordar desde muchas maneras, pero no hay muchos recursos, ¿no? No hay mucho para inventar. ¿Y cuáles son las estrategias que ya están asumiendo de forma anticipada muchos productores que venían desarrollando diferentes procesos de recría en distintos ámbitos productivos en el ámbito ganadero del país? Habla Rodolfo Gonzolín, charlando sobre estas estrategias de las cuales él también está asesorando a distintos productores. Esta situación llevó a que, por ejemplo, gente que no pudo sembrar los verdeos de invierno en tiempo y forma, bueno, estén algunos recién ahora entrando a pastorear, si los acompañó la lluvia. Y esa gente, bueno, las pasturas también más afectadas también por las heladas tempranas, hizo que empezaran a utilizar esos silajes, que ya después vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de la calidad de esos silajes que se logró, pero bueno, de por sí algo de materia seca de silaje se pudo lograr en los campos que lo tienen ya planificado y se empezó a usar de forma anticipada. Esto llevó a otra cosa, ¿no? Bueno, si bien salvamos el momento, este otoño lo fuimos pasando de la mejor manera, sin que se afecte demasiado el aumento diario, pero la interrogante es cómo vamos a pasar el invierno, porque mucha reserva no se pudo hacer extra, al contrario, muchos productores han hecho algunos un 30%, algunos hasta el 50% menos de rendimiento en lo que es silaje de maíz, silaje de sorgo, y encima empezaron a usarlos antes, bueno, se planteó un invierno crítico.
Cuando hablamos de suplementación a campo, con dificultades forrajeras concretas en este momento, ¿de qué tipo de suplementación? ¿Dónde hay que hacer hincapié y sobre qué aspectos de la suplementación? Rodolfo Gonzolín, en la noche de Acorral. Distintas herramientas que podemos implementar, de hecho ya se están nuestros clientes, productores, están ya implementando esas estrategias para poder llevar de la mejor manera la etapa de recría, que es la más crítica. Nosotros sabemos que la cría, la idea es, bueno, mantener esa vaca que no pierda demasiado peso, pero en la recría el objetivo es otro, y justamente como el objetivo es aumentar de peso, que haya una ganancia, aunque sea mínima, pero que tenga una ganancia diaria, en este sentido, bueno, el desafío es mayor. Necesitamos más nutrientes, son animales jóvenes que tienen una demanda de proteína mayor, la calidad de forraje que ellos pueden aprovechar bien es también tiene que ser una buena calidad. Podemos simplemente un ternero destetado dejarlo sobre un rastrojo que solo tiene caña de maíz o hoja y hacer una suplementación porque se va a ver afectado seguro el aumento diario y por ende la futura calidad de esa media res y la conversión en los corrales también. No nos olvidemos que todo lo que hagamos bien en la etapa de recría va a ser un beneficio no solo para la eficiencia de esa etapa, sino para la etapa posterior, que es la etapa de engorde. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. La suplementación se va a plantear según en qué zona estamos trabajando y sobre qué base forrajera. Generalmente, si trabajamos sobre pasturas perennes o verdeos de invierno, lo que se busca con la suplementación es, bueno, mejorar el aprovechamiento del forraje base y poder aumentar la carga y sostener el aumento medio diario. Ese es el objetivo principal. No deberíamos caer por lo menos de 200, 300 gramos por día de aumento medio diario. Sabemos que el óptimo es el doble, pero según la raza, ¿no? 600, 700 gramos queremos lograr en la etapa de recría. Pero como lo que venimos comentando, vamos a entrar en un invierno que va a ser crítico, donde los recursos alimenticios van a ser escasos. Bueno, planteemos un objetivo de mínima, por lo menos que mantenimiento y ganar algo de peso, para que no se afecte esa conformación de esa red futura, y también de no tener que tampoco invertir demasiado en alimentación. Sabemos que no se ha podido hacer tampoco mucho grano para reserva. Los silajes que se han hecho de maíz prácticamente no tienen grano o muy poco grano, y si a eso le sumamos lo que es desarrollo de micotoxinas, si te hago un paréntesis, si empezamos a evaluar micotoxinas en los silajes conservados, lo que encontramos es mayor cantidad de seranenona, de DOM, T2, distintos tipos de micotoxinas que debemos de manera considerarlas, sobre todo en esas dietas que vayamos a elaborar en base a silajes, o sea que el silaje tenga una alta participación de madera seca, y trabajando con terneros chicos, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta para que no se afecte el rendimiento de esos animales, no se afecte su salud. Y te decía, lo que es suplementación, si tenemos una buena calidad de base forrajera, vamos a buscar un efecto de sustitución, o sea que nos permita un nivel de suplementación arriba del 1%, el 1,5%, nos permita ganar bien de peso de esos animales, una ganancia buena diaria, y por el otro lado que deje de comer pastura, nos dé ese respiro, por lo menos para sostener la carga, con el poco pasto que hay. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas.
Cuando usás tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Carreteles Rafaela, el mayor fabricante de caravanas del país. Tenemos el servicio más ágil de entrega en caravanas oficiales, comunes y electrónicas. Única empresa con 7 puntos de impresión. Contamos con varios modelos y una variedad de 13 colores. Carreteles Rafaela, el mejor servicio para la identificación de tu ganado. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Senab. Continúa a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en producción intensiva de carne. Biofarma, siempre un paso adelante. Acorral, esta es la alternativa que compartimos, que renovamos semana a semana los miércoles a partir de las 20 para disfrutar juntos donde estén, tratando de acercar la opinión de aquellos asesores importantes que tiene la ganadería, sobre todo en momentos difíciles, que admiten justamente un cambio de actitud a la hora de trabajar con Hacienda que se venía recriando. Suplementación con forrajes. ¿Cómo manejamos esa suplementación a pasto fundamentalmente cuando se advierten restricciones vinculadas a la dureza climática de la cual veníamos comentando? Sobre este aspecto habla en la noche de Acorral el ingeniero Rodolfo Gonzolín. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. En el caso de que estemos hablando de una suplementación sobre forrajes diferidos, ya sabemos que son forrajes de baja calidad, de baja digestibilidad, bajo porcentaje de proteína. En ese caso ya podemos tener una estrategia de suplementar energía y también suplementar minerales y proteína, básicamente, que es la clave que nos va a estar faltando en ese tipo de base forrajera para poder aprovechar mejor justamente esos hidratos de carbono estructurales de baja calidad. Tenemos, o sea, es muy amplio para, digamos, a una receta o a un solo producto a utilizar. Depende un poco de la zona que estamos trabajando y de la base forrajera que tengamos. Depende de eso la elección que hagamos del suplemento, ¿no es cierto? En algunos casos vamos a necesitar suplementar energía, en otros casos vamos a suplementar energía y proteína y minerales, en otro caso solo proteína. Bueno, debemos ir evaluando los alimentos con que contamos en el campo, no solo la cantidad, sino también la calidad, y en base a eso corregir la dieta. Silajes de baja calidad, inclusive silajes con micotoxina. ¿Cómo manejamos esos silajes? Que no se pueden tirar, obviamente, que hay que utilizarlos, pero hay que tener mucho en cuenta y sobre todo hacer análisis de silajes en esta época del año para ver cómo compensamos estas dificultades que nos plantea lo que ha significado una producción escasa en este aspecto. De esto habla el ingeniero Rodolfo Gonzolín. Bueno, una de las opciones que es, si tenemos identificado cuál es el lote, el tipo de alimento, decir, bueno, utilizarlo y en menor cantidad en la dieta total como para que haya un efecto de dilución. Y en aquellos casos que hacemos dieta rural, donde el silaje, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de inclusión, bueno, ahí debemos incluir sí o sí un secuestrante y micotoxina. Y esos secuestrantes de micotoxinas, hoy tenemos distintos tipos de tecnologías, desde muy sencillas, como son los aluminosilicatos, hasta otras mucho más complejas, donde incluyen complejos enzimáticos que cortan directamente las moléculas de micotoxina, los distintos tipos de micotoxina. O sea que el análisis lo que nos va a dar es un poco qué tipo de micotoxina tenemos y en qué cantidad están presentes, y en base a eso podemos definir cuál es el secuestrante de micotoxina más adecuado. Pero considerando los costos actuales de los secuestrantes, me parece que no conviene, digamos, ahorrar en ese sentido
y sí incluirlo el mejor secuestrante de micotoxina que tengamos disponible y el de más amplio espectro, como para estar tranquilos en ese sentido. La recría a corral, que muchos no aconsejan por el costo que hay que asumir en una recría a corral, muchos dicen empatando los costos de una dieta de terminación, pero a veces no queda otra alternativa, sobre todo cuando nos encontramos con animales muy livianos y hembras básicamente, donde sí o sí la recría a corral es una única alternativa de trabajo. De esto habla Rodolfo Gonzolín en Acorral. Nutricionalmente esa caminata lo único que nos hace es perder más dinero, porque en realidad es energía que no va a crecimiento y se pierde caminar y tratando de pastorear algo con muy poca disponibilidad. Y con ese contexto lo ideal, cuando se puede, ¿no? es organizar dietas para elaborarlas y entregarlas a corral. Hay mucho de manejo ahí también metido, no solo desde lo nutricional, sino también tener cuidado con las cuestiones de manejo. Pero aquellos productores que ya tienen las instalaciones, que tienen comederos y los corrales armados, les resulta más fácil. Y otros, como vos bien decías antes, han armado algunas, llamemos ensenadas o corrales de emergencia, hasta con hilos de boyero y con comedero de lona. O sea, todo sirve. Lo importante es acá es dos cosas. Por un lado, que vamos a hacer una mejor nutrición porque vamos a controlar mejor todo lo que le damos a cada uno de los animales. Y por el otro, que vamos a evitar que justamente el animal camine, a lo mejor camine muchos metros, hasta kilómetros por día, que no para pastorear nada, ¿no es cierto? Es un gasto de energía que yo me lo puedo evitar. Entonces tengo eso también a favor al hacer el encierre de los animales, que no es un dato menor, a veces no se considera eso, pero realmente la pérdida de energía por salir a pastorear a lo mejor es un 25, un 30, un 35% más de energía que va a necesitar ese animal para mantenimiento que si lo tendríamos encerrado. Así que eso nos va a ayudar mucho. Las dietas se pueden elaborar muy sencillas, desde una mezcla de, por ejemplo, un concentrado proteico que contenga los minerales, maíz y una fuente de fibra que puede ser heno de distintas calidades. Sabemos que la realidad es amplia. Se puede hacer utilizando los silajes. Muchos otros años, cuando el silaje de maíz tenía bastante grano, bueno, solo corregíamos proteína y minerales. Actualmente también debemos corregir energía porque ese silaje es prácticamente solo fibra. En muchos casos los cultivos de maíz no llegaron a producir grano y bueno, así fue la calidad que se obtuvo, ¿no? Es un material que es fibra básicamente, que sirve, por supuesto, pero tenemos que considerar eso. Si queremos tener un aumento diario por lo menos de 700 gramos, 800 gramos por día, necesitamos adicionar algo de grano para aumentar el nivel de energía. Siempre, en términos generales, porque esto es bastante amplio, no debemos esquivar, digamos, no tenemos que olvidarnos de los requerimientos de los animales. Sabemos que necesitan un nivel de proteína adecuado, dietas de por lo menos entre mínimo 12 hasta 15-16% de proteína, jugar dentro de ese rango, depende del peso vivo. Cuanto mayor es el peso vivo, admite dietas con algo menos de proteína. Siempre hay cuestiones más técnicas, ¿no? Pero esa proteína va relacionada con el nivel de energía de la dieta. O sea, no podemos tener una dieta de baja nivel de proteína y alta energía, porque ahí hacemos macana, digamos, ahí vamos a estar engrasando los animales, vamos a estar ese objetivo que queremos, que gane en forma eficiente peso y lograr a futuro una eficiencia corral de engorde y una muy buena conformación de media res, bueno, ahí lo vamos a estar malogrando. O sea que las dietas de recría básicamente son el adecuado nivel de proteína más energía, y la parte de mineral también no debemos dejarla de lado. Fibra es la base, eso es lo que nos está faltando este año, ¿no? Entonces ahí empezamos a jugar, decir, bueno, ¿hasta dónde podemos evitar la fibra o restringirla? Pero básicamente debemos estar girando alrededor de esos conceptos. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor.
Wincampo, software para feedlot, eficiencia de conversión, tecnología aplicada, trazabilidad ganadera, www.wincampo.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Nutragem. Mantenga la producción y la rentabilidad del feedlot en verano. Fortalece el sistema inmune del ganado, mejorando su capacidad de resistir los efectos del estrés por calor. Nutragem, un producto de Fibro. En Morfit, nuestra pasión es desafiar tus resultados productivos y económicos. Consúltenos. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Si usted usa ivermectinas larga acción con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Zovet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al detete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Zovet. Nuestra receta, la mejor receta. Allí en pantalla las diferentes vías de comunicación, recreamos el ida y vuelta que tanto proponemos semana a semana en este programa que empezamos a compartir con ustedes los miércoles desde las 20 y por 30 minutos. Decimos siempre, el ida y vuelta que propone una duda o una inquietud para que después aparezcan justamente técnicos como Rodolfo Gonzolín que nos permitan, desde su conocimiento y experiencia, tener respuestas a algunas preguntas pendientes todavía. Cuando hablamos de consumo de materia seca en recría, ¿de qué estamos hablando? Volúmenes de consumo de materia seca en procesos de recría. Rodolfo Gonzolín, en Acorral. Va a estar consumiendo alrededor de un 3% del peso vivo en base a materia seca. ¿Qué va a afectar ese consumo? Bueno, estas dietas de recría, sobre todo con estos silajes o rollo de inferior calidad, de baja digestibilidad, es posible que no se llegue a ese 3% del peso vivo y que en realidad el consumo que logremos sea bastante menor, puede ser el 2,5, 2,4, 2,7, va a estar dependiendo, lo que te quiero decir es que depende no solo del peso vivo, los kilos de materia seca que tenemos que dar, y ese porcentaje va a estar afectado también la digestibilidad, va a estar teniendo un rol clave ahí. Dietas de menor digestibilidad van a hacer que el animal, ¿qué pasa? Va a comer, se va a saciar, y ese alimento dentro de ese rumen va a estar más tiempo para que las bacterias lo degraden y pueda seguir su proceso, ¿no? O sea, para vaciarse ese rumen y poder ingresar alimento nuevo. Entonces, todo lo que es forraje de menor calidad siempre va a afectar el consumo y no se va a lograr. Cuando lo miramos en base al peso vivo, no se va a lograr ese 3%. Eso por un lado, desde el punto de vista del alimento. Y después, ojo con esto, porque a veces calculamos el 3% del peso vivo de un animal que en realidad está muy flaco, pero sus preestómagos, su rumen, si hubiera crecido normal, sería el equivalente a un animal mucho más pesado. No sé si me explico. Entonces uno hace el 3% y en realidad se queda con hambre ese animal, porque tiene una capacidad de consumo mucho más allá de ese 3%. Pero es porque lo que encontramos, sobre todo en esta época, con animales que han perdido peso, ¿no es cierto? Que han perdido mucho peso. Y por eso ese cálculo, lo más práctico, como para cerrar este tema y para no fallar, ¿qué es? Es hacer la lectura de comedero. Porque después hay otro factor más. Yo te comenté el efecto del peso vivo, de si ese estado corporal es bueno o es malo, el efecto de la calidad del alimento en cuanto a la digestibilidad, que también afecta al consumo, pero hay otra cuestión, sobre todo cuando armamos dietas con forrajes conservados, es el nivel de humedad de esa dieta. Muchas veces, que nos ha pasado con productores, le calculé tantos kilos y me piden más. En realidad lo que pasa es que el animal, lo que consume y lo que evaluamos en rumiante es kilos de materia seca. Claro.
¿Qué pasó este año con silaje que tuvieron que hacerse cultivos, ensilarlos antes? Es que se ensilaron con mayor humedad, o sea, tienen mucha más agua en su kilo fresco, digamos. Entonces el animal para llegar a cubrir sus kilos de materia seca diario va a tener que comer mucho más kilos frescos o tal cual. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos con ustedes, si Dios quiere, el miércoles próximo. Hasta cada momento, muchas gracias.